Estamos listos hermanos, continuamos con los estudios. Su servidor Alejandro Loredo Hernández, ministro en la congregación El Último Avivamiento, y nos ubicamos en San Luis Potosí, México. Teléfono de contacto 4445 82 85 59. Es número de contacto personal, es mi teléfono personal. Vamos a comenzar el siguiente tema, pero como siempre vamos a pedir la orientación y la guía de nuestro Dios Todopoderoso. Dios Padre bendito, Rey Todopoderoso, Dios eterno, en el nombre poderoso de nuestro Señor Yeshua, su Hijo, rogamos, suplicamos, Dios Padre eterno, por favor, sea usted dándonos de su palabra, de su luz y de su verdad, y que sea su palabra, su luz y su verdad la que quede grabada en este audio, la que nos guíe en este estudio, y sea su palabra, su luz y su verdad la que entre a los oídos de las personas que escuchen este estudio, este audio. Padre eterno, por favor, se lo pedimos en el nombre poderoso de su Hijo, nuestro Señor Yeshua, y rogamos, suplicamos, Padre eterno, que nos ayude a evidenciar toda la mentira y todo el engaño del enemigo. Ayúdenos a evidenciarlo en su totalidad y con toda claridad. Y ayúdenos, Padre eterno, también, por favor, a salir de nuestras propias necedades, a no cerrarnos a escuchar su palabra y a dejar entrar su palabra a nuestros oídos, a nuestra mente y a nuestro corazón. Le pedimos todo esto, Dios eterno, en el poderoso y bendito nombre de nuestro Señor Yeshua, su Hijo, el Verbo de Dios. Amén. Bien, título del tema, hermanos: lo que dicen de los gentiles y lo que realmente son los gentiles en la Biblia, y qué es la conversión de un gentil. Está algo extenso el título, lo repito: lo que dicen de los gentiles y lo que realmente son los gentiles en la Biblia, y qué es la conversión de un gentil. Es muy claro, en la Biblia solo hay un pueblo de Dios. En la Biblia eso es muy claro, y ese pueblo se llama Israel. No son los gentiles. Eso es claro en la Biblia, pero aquellos que no quieren cumplir la ley de Dios que dio por medio de Moisés son los que se quieren quedar en el estatus de gentil, diciendo que los gentiles también son pueblo de Dios y que como gentiles ellos no tienen que cumplir la ley de Moisés. Pero no hay una sola cita en la Biblia que diga que los gentiles sean el pueblo de Dios. Y la Biblia sí dice que la ley de Dios fue dada por medio de Moisés, y lo dice incluso el mismo Nuevo Testamento. Ya lo hemos visto en otros estudios, pero vamos a verlo nuevamente. Dice Juan capítulo 1, verso 17, pero la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Por supuesto, la gracia vino por Cristo, y la verdad de cómo cumplir la ley que Dios dio, dice ahí, el mismo Nuevo Testamento dice que la dio por medio de Moisés. Si usted es de aquellos que le restan importancia al Antiguo Testamento y que solo cree en el Nuevo Testamento, bueno, pues créale al Nuevo Testamento. ¿Qué le está diciendo el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento le dice por medio de quién fue dada la ley, y no dice que la haya dado por medio de Cristo. Dice que Dios la dio por medio de Moisés. No hay una sola cita en la Biblia que diga que Dios dio por medio de Cristo su ley, y en cambio sí hay esta cita, y hay más en el Antiguo Testamento, pero incluso en el Nuevo Testamento dice que la ley fue dada por medio de Moisés. Los que quieren defender la posición de gentil son los que no quieren cumplir esta ley, la ley que Dios dio por medio de Moisés. Los que defienden el estatus de gentil son los que quieren cumplir los menos mandamientos posibles de Dios. No quieren salir de su comodidad. No quieren que cumplir los mandamientos de Dios los pongan incómodos, y es por eso que defienden la postura y el estatus de ser gentil. Y de que así, siendo gentiles, sí pueden ser pueblo de Dios, y que siendo gentiles no tienen que cumplir la ley de Moisés. Hermano, pregúnteselo, y pregúnteselo usted, y contésteselo usted mismo. ¿Su Dios no lo vale? ¿Su Dios no vale que se ponga incómodo? ¿Su Dios no vale que tenga que dejar de hacer cosas? A lo mejor cambiar de trabajo, a lo mejor dejar algunos alimentos. ¿Su Dios no lo vale? Contésteselo usted mismo, hermano.
Porque siendo gentiles, es obvio que ellos lo ven por el lado de que pues siendo gentiles es más fácil, ¿verdad? Porque tengo que cumplir menos mandamientos de Dios. Pero no olvidemos que el camino angosto es el que lleva a la vida eterna y que muy pocos son los que encuentran ese camino. Y la puerta amplia, el camino espacioso, el camino fácil, lo que es más fácil, es lo que lleva a la perdición. Y muchos son los que van por ese camino. Yo sé que usted sabe que lo dice la Biblia. Rápidamente vamos a verlo, solo para que no sea la palabra de hombre la que esté hablando aquí. Mateo capítulo 7, versos del 13 al 14, leo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y en Lucas también, en Lucas capítulo 13, en los versos 23 y 24 nos dice: y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. No seamos nosotros, hermanos, de los que estamos procurando entrar y que al final no entremos. Porque todas las religiones que dicen cumplir algunos mandamientos, los que solo mencionó Cristo, Cristo no dio otros mandamientos, no vino a dar otra ley, solo mencionó algunos de los que ya había dado su Padre a través de Moisés. Ya vimos que la ley la dio a través de Moisés, por medio de Moisés. Entonces, aquí habla de unos que van a procurar entrar, pero no van a poder. Y son todas esas religiones que dicen estar cumpliendo parte de los mandamientos de Dios. Son los que van a procurar entrar y no podrán. En este tema vamos a ver qué son realmente los gentiles, pero en la Biblia. No que son los gentiles según lo que dice nuestro pastor, ni lo que dice nuestra religión, doctrina o iglesia. Vamos a ver qué son realmente los gentiles, pero que lo diga la Biblia. Y vamos a ver también las citas que manipulan para defender la postura y el estatus de seguir siendo gentiles, para seguir en esa comodidad. Bien, comenzamos con Romanos capítulo 3, en el verso 29, que es una de las citas que más manipulan. Vamos a tratar de buscar el entendimiento correcto, con mente abierta, no tratando de defender una religión, ni una doctrina, ni una creencia. Vamos a buscar la verdad. Romanos 3:29 dice: ¿es Dios solamente Dios de los gentiles? ¿No es también Dios, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Entonces, ¿Dios es Dios de los gentiles? Sí, ahí dice. Pero sabemos que si queremos tener la interpretación correcta de la Biblia, no podemos interpretar con un solo verso. Porque, ¿qué pasaría si con un solo verso interpretamos que para la salvación solo se necesita invocar el nombre de Dios? Sabemos que así lo dice la Biblia, e incluso está ahí mismo en Romanos, en el capítulo 10, en el verso 13, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es todo lo que dice ese verso. Si nos encerramos en solo ese verso, ahí dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aunque no ames a Dios, aunque no ames al prójimo, aunque no cumplas ningún mandamiento, aunque mates, robes y adulteres. Ahí, en ese solo verso, si nos encerramos, no dice que tengas que cumplir nada de eso, ni dice que tengas que cumplir ningún mandamiento para ser salvo. Ahí solo dice que todo, incluso dice todo, el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahí no es así. Ahí sí nos vamos a quedar con que no, espérame, hay que ver más cosas que dice la Biblia. Pues entonces hagamos lo mismo en Romanos 3:29. Dios es Dios de los gentiles. Ahí también dice así, ¿no? Entonces hay que entender y hay que buscar qué más dice la Biblia referente a esto. Porque, por ejemplo, dice en Efesios, en el capítulo 2, en los versos del 11 al 13, voy a leer de corrido: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, está hablando a los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, ¿a quién está hablando? A los gentiles.
en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces aquí está diciendo que están sin Dios en el mundo. ¿Quiénes? Los gentiles. Pero Romanos 3:29 nos dice, Dios es Dios de los gentiles. ¿Se da cuenta? Vamos a empezar a ver qué más dice la Biblia, porque no podemos encerrarnos en un solo verso. Y el verso 13 ahí de Efesios 2 dice, el verso 13, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Son muy claras estas citas, pero vamos a tratar de desglosarlas. En el verso 11 es muy claro a quién le está hablando. Dice, acordaos que en otro tiempo, gentiles, ustedes, que eran llamados sin circuncisión. En el verso 12 dice, en aquel otro tiempo, gentiles, estaban sin Cristo. Habla en pasado, estaban sin Cristo y sin Dios en el mundo. Aquí habla de unos que estaban sin Cristo y sin Dios. ¿Quiénes son? De quienes habla el contexto y a quienes se les tiene que acercar a la ciudadanía de Israel. Está hablando de los gentiles. Según el verso 11, les están hablando a los gentiles, que en otro tiempo, en el pasado, estaban sin Cristo y sin Dios en el mundo. Entonces, Dios es Dios de los gentiles. Pues aquí dice que los gentiles, siendo gentiles, no convirtiéndose a la ciudadanía de Israel, dice que siendo gentiles están sin Dios en el mundo. O pregúntese usted mismo, ¿quiénes son aquellos a quienes estas citas de Efesios dicen que están sin Cristo, sin esperanza, sin pactos y sin Dios en el mundo? Vea el contexto de quién está hablando, a quién se le está diciendo esto. Y analice usted siendo imparcial, no tratando de defender su doctrina o su creencia de que los gentiles pueden ser pueblo de Dios. Como dije al principio, vamos a buscar la verdad. ¿A quién les está diciendo esto? Repito, en el verso 11 es claro que esto se les está diciendo y se les está hablando a los gentiles. Y veamos que estas citas están diciendo que no se puede ser gentil y estar con Cristo ni con Dios en el mundo, porque si estamos con Cristo, Cristo nos hace cercanos, dice ahí en el verso 12, Cristo nos hace cercanos a ser ciudadanos de Israel. Lo dice con claridad, que en otro tiempo estábamos alejados, cuando estábamos sin Cristo estábamos alejados de ser ciudadanos de Israel, pero cuando ya estamos con Cristo, Cristo nos ha hecho ciudadanos de Israel. Los gentiles son los que están alejados de la ciudadanía de Israel. Es claro y es obvio que ni los israelitas ni los judíos, ellos no están alejados de ser ciudadanos de Israel. Y habla del Israel de Dios, no habla del Israel de Jacob, no habla de ser descendientes de Jacob, ni mucho menos de haber nacido en el país de Israel. Dios no le dio el nombre de Israel a un país, eso lo hizo el hombre. Dios le dio el nombre de Israel a su pueblo, y lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto aquí en el verso 13 de Efesios 2, dice, pero ahora, en otro tiempo, ahora que es otro tiempo, gentiles, ustedes que estaban lejos, ¿lejos de qué? Pues lejos de la ciudadanía de Israel, habéis sido hechos cercanos, ahora en este otro tiempo han sido hechos cercanos a ser ciudadanos de Israel por la sangre de Cristo. Y entonces sí se puede que en otro tiempo, que en un tiempo pasado seas gentil y después te conviertas, y vamos a ver qué es convertirse, vamos a ver lo que realmente es convertirse. Se puede que en otro tiempo seas gentil y que después te conviertas y dejes de ser gentil. Porque si te conviertes y sigues siendo lo mismo, eso no sería una conversión. Entonces, en otro tiempo eras algo. Después de un tiempo te conviertes y pasas a ser otra cosa. Lo confirma también 1 Corintios, en el capítulo 12, en el verso 2 dice, sabéis que cuando erais gentiles, fíjese, está hablando en pasado otra vez, cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos
mudos. Entonces, igual habla de que en otro tiempo, en el pasado, eras gentil. Sabemos que estamos leyendo las cartas de Pablo. Estamos leyendo Corintios, Efesios, Romanos. Estas las escribió la misma persona, el mismo personaje, Pablo. Pero que no se nos olvide que las cartas de Pablo son difíciles de entender. Y esto, ¿quién lo dijo? Sobre todo hay que tener la importancia, hay que darle la importancia a quién dijo esto. Porque esto lo dijo alguien con una sabiduría directa del Espíritu Santo. Esto lo dijo el gran apóstol Pedro. Vamos a leerlo rápidamente ahí en la segunda carta de Pedro. Voy a leer el capítulo 3, del verso 15 al 17. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, Pedro está hablando de Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, así en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. En las cartas de Pablo hay cosas difíciles de entender. Dice ahí, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, no solo las cartas de Pablo, las otras escrituras también las tuercen para su propia perdición. Vea quién está diciendo esto. Lo está diciendo el gran apóstol Pedro. No caigamos en la arrogancia de decir, bueno, yo no entiendo por qué a Pedro se le hizo tan difícil entender las cartas de Pablo si yo lo entiendo sin problema. ¿Qué dificultad tiene que entienda que Dios es Dios de los gentiles si solamente así lo dice? ¿Qué dificultad? Así lo dice y así lo entiendo. ¿Qué dificultad tiene que yo entienda eso? Ninguna. Bueno, pues ese señal, si usted está entendiendo las cartas de Pablo fácil, ese es señal de que usted no está entendiendo lo correcto. Porque las cartas de Pablo son difíciles de entender para la sabiduría de alguien que tenía sabiduría directa del Espíritu Santo, que es Pedro. No caigamos en la arrogancia de decir, yo lo entiendo fácil. Repito, ese es señal de que no estamos entendiendo lo correcto. Y todavía dice ahí el verso 17 de 2 de Pedro 3. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Cuidado con interpretar las cartas de Pablo y con quién nos la interpreta. Cuidado, porque si así lo dice y así lo entiendo, eso no tiene dificultad. Porque ya vimos que en Romanos Pablo dice que Dios es Dios de los gentiles, pero en Efesios dice que los gentiles están sin Dios en el mundo. Entonces hay que entender lo difícil, porque las cartas de Pablo son difíciles de entender y ese sería el entendimiento correcto. Y entonces, ¿Dios es Dios de los gentiles? Sí, Dios es Dios de los gentiles, pero ¿de cuáles gentiles? Es claro, de los gentiles que se convierten a Dios. Y a Dios te conviertes a través de Cristo. Para convertirte a Dios te tienes que acercar a Cristo. Y si es real que estás con Cristo, no que estás sin Cristo. Si estás sin Cristo eres gentil. Si realmente estás con Cristo, Cristo te hace cercano a ser ciudadano de Israel. Lo dice la Biblia, ya lo leímos en Efesios. Y en Hechos, en el capítulo 26, en el verso 20, nos habla de la conversión de los gentiles. Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo está anunciando a los gentiles que se arrepientan y que se conviertan a Dios. Si siendo gentil podía ser pueblo de Dios, ¿para qué Pablo les anunciaría? Y precisamente a los gentiles que se tenían que convertir a Dios. Y pregúntese, ¿convertirse es convertirse de qué a qué? ¿De gentil a gentil? Seamos realistas, eso no es una conversión. Eso éramos antes de estar con Cristo. Éramos gentiles cuando estábamos sin Cristo. Hoy que estamos con Cristo,
no podemos seguir siendo lo mismo que éramos cuando estábamos sin Cristo. Y más aún cuando la Biblia dice, lo dice la Biblia, que Cristo nos hace cercanos a ser ciudadanos de Israel. En Hechos capítulo 15, ahí mismo en el libro de Hechos, en el capítulo 15, en el verso 3 dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Los hermanos se gozaban cuando los gentiles se convertían. Y aquí está hablando de Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé contaban la conversión de gentiles, y esto era lo que causaba gran gozo a los hermanos. Entonces, los gentiles son los que se tienen que convertir. Y para que la conversión sea real, tenemos que dejar de ser gentiles. Porque si no dejamos de ser gentiles, entonces no es real que te hayas convertido a Dios. Y dice ahí mismo en Hechos 15, me voy hasta el verso 19, dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Ahí está. Entonces es clara la conversión. Si estamos con Cristo, Cristo nos hace ser ciudadanos de Israel. Y si antes de estar con Cristo éramos gentiles, es muy clara cuál es la conversión, de que a qué te conviertes. Cristo no te hace cercano a ser ciudadano gentil. Eso es muy claro. Así que estando con Cristo, no puedes ser gentil. Estando con Cristo, eres ciudadano a lo que te acerca Cristo. Eres ciudadano del pueblo de Israel, no del país de Israel, porque Dios no le llamó Israel a un país. Dios le llamó Israel a un pueblo, a su pueblo. Y Dios mismo le llama mi hijo y mi primogénito, y le llama Israel. Mire, dice en Éxodo, vamos a verlo rápidamente, en Éxodo capítulo 4, en el verso 22 dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Dios ha dicho así, Israel es mi hijo, es mi primogénito. Ahí está Dios llamándole Israel a su hijo y a su primogénito, que es el pueblo de Israel. Y le llama mi hijo y mi primogénito, muy importante, porque no hay una sola cita en toda la Biblia donde Dios le llame mi hijo ni mi primogénito a los gentiles. En ninguna cita de la Biblia le llama hijo y primogénito a los gentiles, y a Israel sí. Ese es su hijo, ese es su pueblo, es el primogénito de los pueblos de la tierra, Israel. Entonces, sabemos que debemos convertirnos a Dios. Nos han dicho y nos enseñan que debemos convertirnos a Dios, pero nunca hemos preguntado nosotros, convertirte a Dios es convertirte ¿de qué a qué? Porque si te conviertes, no puedes seguir siendo lo mismo que eras antes. Si antes eras, en este caso, gentil, no puedes seguir siendo lo mismo. Eso no sería una conversión. Te conviertes de qué a qué. Entonces, antes de acercarnos a Dios, somos gentiles. Y cuando nos acercamos a Dios y nos convertimos a Dios, ¿seguimos siendo gentiles? ¿Seguimos siendo lo mismo? Hermano, es claro que entonces no hubo una conversión. Y déjeme repetir esto, nos han dicho y nos enseñan que nos debemos convertir a Dios, pero piensan y creen que convertirse es solo decir que crees en Dios y en Cristo. Pero sabemos que toda religión y toda iglesia dicen creer en Dios y en Cristo. Entonces, ¿qué necesidad de andarnos cambiando de religión en religión? E incluso hasta el que no es de ninguna religión dice creer en Dios y en Cristo. Cualquiera dice creer en Dios y en Cristo. Eso no es convertirse, eso solo son palabras. Y decir palabras no es una conversión. Decir las palabras, creo en Dios o creo en Cristo, eso no es una conversión. Convertirse es convertirse. Te tienes que convertir a algo diferente a lo que eras cuando estabas sin Cristo, o cuando no creías en Cristo, o cuando no creías en Dios. Y la Biblia dice
que si te conviertes a Cristo o que si te acercas a Cristo, Cristo te hace cercano a ser ciudadano del pueblo de Israel. Cristo no nos hace cercanos a ser gentiles. Tal vez suene repetitivo con esto y voy a insistir en esto porque este es uno de los mayores errores que se viven hoy en las iglesias, en las doctrinas, en las religiones, y es uno de los mayores errores que se están enseñando el día de hoy. Como lo leíamos ahí en Efesios 2, en el capítulo 2, en el verso 12, dice que Cristo nos hace cercanos a ser ciudadanos de Israel, pero no dice que te hace completamente ciudadano de Israel, te hace cercano. La otra parte que falta para convertirse completamente en ciudadano de Israel es entrar en el pacto de Dios y cumplir su ley. ¿Cuál pacto? En el Antiguo Testamento habla mucho de ese pacto, pero vamos a ver una de las citas más claras que está en Deuteronomio, capítulo 4, verso 13, para no tener que ver tantas citas. Dice Deuteronomio 4:13, y Él os anunció su pacto, el cual los mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Es claro cuál es el pacto de Dios, los 10 mandamientos que están escritos en tablas de piedra. Esos que aborrecen en su iglesia o religión, o esos que aborrece su pastor y que le dice constantemente que no los cumpla. Ese es el pacto de Dios, los 10 mandamientos que Dios mismo dice aquí que manda poner por obra, pero el pastor, su iglesia, su religión, le mandan que ya no ponga por obra esos 10 mandamientos que Dios le mandó que si pusiera por obra. Hermano, ¿a quién le va a obedecer? ¿A quién va a seguir? ¿A su iglesia, a su pastor, a su doctrina, a su creencia o a Dios? Aquí le está diciendo Dios, pon por obra estos 10. Pero repito, el pastor y su iglesia le dicen, ya no pongas por obra esos 10 mandamientos. Que si porque están bajo gracia, que si porque no están bajo ley, que si porque ustedes no son Israel. Bueno, pues es el tema que estamos viendo, ¿verdad? Si realmente los gentiles pueden ser pueblo de Dios. Y estamos viendo con la Biblia que no, que los gentiles no son pueblo de Dios y que Dios sí le llamó a su pueblo Israel, le llamó mi hijo y le llamó mi primogénito. Y repito, no hay una sola cita en la Biblia donde a los gentiles Dios les llame mi hijo y menos mi primogénito. Entonces Cristo nos hace cercanos a la ciudadanía de Israel y junto con entrar en el pacto de Dios y cumplir su ley, eso es lo que nos convierte, eso sí nos convierte realmente y nos hace completamente pueblo de Dios. Pueblo de Dios, que Dios ya vimos que le llama Israel, al que dice que es su hijo y su primogénito, y que es a la ciudadanía a la que nos hace cercanos la sangre de Cristo, a ser ciudadanos de Israel. Y Dios mismo le dice a Israel que ellos serían su pueblo, su especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Serían su especial tesoro si hacen 2 cosas. Vamos a verlas en Éxodo capítulo 19, en el verso 5. Dice, ahora pues, 1, si dieres oído a mi voz, y 2, y si guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Se dice sobre todos los pueblos, pues es obvio que hay más pueblos, ¿verdad? Todos esos pueblos fuera del pueblo de Dios son llamados gentiles. Ahorita lo vamos a comprobar más adelante. Aquí el punto es que Dios les pide 2 cosas. Si oyes mi voz, lo que es obedecer a Dios, ¿y obedecer qué? Pues su ley, la de Dios, la que dio por medio de Moisés, que el mismo Nuevo Testamento dice que la dio por medio de Moisés. De eso se trata, oír su voz es obedecerle, obedecer esa su ley que dio por medio de Moisés. Y número 2, si guardan mi pacto, que ya vimos con claridad, que el pacto son los 10 mandamientos escritos en 2 tablas de piedra. Y aún en el mismo Nuevo Testamento se sigue confirmando que Israel es el pueblo de Dios. Precisamente en el nuevo pacto, del que Cristo es mediador, se confirma quién es su pueblo y con quién hace ese
nuevo pacto. Este es un error también muy grave en el que están hoy las religiones, las enseñanzas y doctrinas. Esto se ha enseñado mal, nos han enseñado mal, porque es hasta irónico que digan los gentiles que por estar en el nuevo pacto ya no cumplen la ley, cuando el nuevo pacto es grabar la ley en la mente y el corazón de las personas. Y además, cuando el mismo nuevo pacto, Dios dice con quién lo hace y no lo hace con los gentiles. Y lo dice el mismo Nuevo Testamento, ese en el que usted dice creer. Lo dice también el Antiguo, pero vamos a mostrárselo con el Nuevo por aquello de que usted sea de los que solamente quieren creer en el Nuevo Testamento. El mismo Nuevo Testamento lo dice. En Hebreos capítulo 8, en el verso 6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Es claro que está hablando de Cristo, ¿verdad? Cristo es el mediador del nuevo pacto, de este nuevo pacto, que dice aquí mismo cuál es ese nuevo pacto y con quién es hecho. Lo dice ahí mismo en los siguientes versos. En el verso 8 dice: porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Es muy claro en decir con quién va a ser el pacto, hermano. Y no lo va a hacer con los gentiles. Le está diciendo con quién va a ser ese nuevo pacto, del que Cristo es mediador. Lo acabamos de leer en el verso 6. Y el verso 10 todavía dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Son muy claras también todas estas citas, hermanos. El nuevo pacto es grabar y escribir la ley en la mente y el corazón de las personas, y ahí es muy claro en decir con quién hace el nuevo pacto del que Cristo es mediador. Por ahí cerca no se habla de los gentiles, y en el verso 8 y en el verso 10 sí se habla de la casa de Israel, se habla de Israel. Y Dios dice al final del verso 10, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Ellos quiénes? ¿De quiénes viene hablando el contexto? Ya lo vimos, está hablando de Israel. Entonces, ¿con quién va a ser el nuevo pacto? Dios no hace el nuevo pacto del que Cristo es mediador con gentiles. Y Dios no dice que los gentiles le serán a él por pueblo, ni dice que él será por Dios a los gentiles. Dios es Dios de los gentiles, no de los gentiles que no se convierten a Dios. Aquí lo vuelve a confirmar. Y si te conviertes a Dios, pues tienes que dejar de ser gentil si te conviertes. El Nuevo Testamento sigue confirmando que el pueblo de Dios es Israel y que Dios les será a ellos por Dios y que ellos le serán a él por pueblo, ellos, Israel, no los gentiles. Lo confirma el mismo Nuevo Testamento. Pero los gentiles dicen estar en el nuevo pacto. Vea que eso que le han enseñado y le han dicho es una mentira. Dios no hizo el nuevo pacto con los gentiles, lo dice la Biblia. El mismo Nuevo Testamento lo dice. No es un tema del nuevo pacto. Ese ya tenemos un tema aquí precisamente en nuestro canal. Lo animo a que vaya a revisarlo. Se titula El nuevo pacto al que Cristo es mediador y el nuevo pacto sacerdotal. Usted puede buscarlo aquí en nuestro canal. Pero aquí lo único que queremos mostrar es que el mismo Nuevo Testamento es muy claro en decir quiénes son el pueblo de Dios y que es muy claro en que no son los gentiles aún con el Nuevo Testamento. Pero volviendo al tema, dicen que convertirse a Dios es creer en Dios. Sí, pero creer es confiar y obedecer, es oír su voz, ya lo vimos, obedecerle, oír su voz.
Y si convertirse a Dios es creer en Dios, pero si antes de creer en Dios eras gentil y después de creer en Dios y convertirte a Dios sigues siendo gentil, pues véalo con claridad. Eso no es una conversión. Eso es vivir una mentira, porque sigues siendo lo mismo que eras antes de creer en Dios y antes de convertirte a Dios. Entonces no te convertiste. La verdad es que no hubo una conversión. Si eras gentil antes de convertirte a Dios y sigues siendo gentil después de que ya te convertiste a Dios, es muy claro, en eso no hay una conversión. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿convertirte a Dios te convierte en qué? Y la respuesta es sencilla. Convertirte a Dios te convierte en aquello a lo que te hace cercano a Cristo. Porque para convertirte a Dios tienes que venir a Cristo primero, porque nadie viene al Padre si no es por Cristo. Y Cristo nos hace cercanos a ser ciudadanos del pueblo de Israel. Y siendo ciudadano de Israel, la ley que Dios dio para Israel la tiene que cumplir usted, si usted es ciudadano de Israel. Y se diga que es Israel espiritual solamente, porque también sacan esta comodidad. Bueno, es que somos Israel, pero solo espiritual. Y se diga que es Israel espiritual, usted tiene que cumplir físicamente la ley que Dios le dio a Israel. Porque el no matar, el no robar, el no adulterar, el no tener otros dioses, usted lo cumple físicamente. No lo cumple solo espiritualmente. Y porque su fe sin obras no se puede mostrar si no tiene obras. Por esto mismo, dice en Santiago, en el capítulo 2, en el verso 18, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Una fe sin obras no se puede mostrar, y una fe sin obras, diciendo que solamente es espiritual, bueno, una fe sin obras es una fe muerta. Lo dice ahí mismo en el verso 20, dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Decir que Cristo es su Señor y que usted está con Cristo, decirlo cualquiera lo puede decir de palabra, sin obras. Pero decir eso, decir que Cristo es su Señor o que usted está con Cristo, decir eso solo son palabras. Y estar con Cristo no son palabras. Que Cristo sea su Señor no son palabras. Que Cristo sea su Señor y usted estar con Cristo es ser ciudadano de Israel, porque Cristo lo hace cercano a eso, a ser ciudadano de Israel. Y estar sin Cristo es ser gentil. Estar con Cristo es ser ciudadano de Israel. Y ser ciudadano de Israel, eso se debe poder comprobar. Eso se debe de poder mostrar. Estar con Cristo se debe de poder probar y comprobar. Eso no es solo decir palabras. ¿Cómo prueba usted que ya está con Cristo? Pues sencillo, como lo acabamos de ver con la fe. Usted lo puede mostrar con obras. ¿Cuáles obras? Las obras de cumplir los mandamientos que solo mencionó Cristo, por ejemplo. Aquí podría decir alguno, bueno, es que tú ya te convertiste a Dios. Sí, ¿cómo? Pues cumplo los mandamientos que solo mencionó Cristo, porque repito, Cristo no dio otros mandamientos. Cristo no vino a cambiar los mandamientos que dio su Padre. Entonces, las obras de cumplir los mandamientos que solo mencionó Cristo, ¿eso muestra que usted está con Cristo o lo muestran las obras de cumplir la ley que Dios dio a Israel, ciudadanía a la que lo acercó Cristo? Dese cuenta y analice esto, piénselo, medítelo un rato. ¿Qué tengo que hacer yo para mostrar con obras que estoy con Cristo y que Cristo es mi Señor? ¿Cumplir solo los mandamientos que solo mencionó Cristo? ¿O cumplir la ley de ser el ciudadano a lo que me acercó Cristo? Cumplir la ley que Dios le dio a Israel.
¿Qué es lo que prueba con hechos? Que Cristo es mi Señor. Y es muy claro. La prueba, y como usted puede mostrar que usted está con Cristo y que Cristo es su Señor, la prueba clara es que usted es israelita. Y que como israelita usted cumple la ley que Dios le dio a Israel, a la ciudadanía a la que lo acercó Cristo. No hay mandamientos en la Biblia para gentiles, hermanos. Solo hay mandamientos para el pueblo de Dios, y ya vimos en la Biblia cómo se le llama al pueblo de Dios. Dios mismo le llama mi hijo, mi primogénito, y le llama Israel. Su hijo y su primogénito de los pueblos de la tierra es llamado Israel por Dios mismo. En la Biblia es claro, y volvemos al principio. ¿Dios es Dios de los gentiles? Sí, pero los gentiles, de los gentiles que se convierten a Dios. Dios no es Dios de los gentiles que ni siquiera creen en Dios. Dios no es Dios de los gentiles que ni siquiera creen en Cristo. Dios no es Dios de los gentiles ateos, en pocas palabras. Dios no es Dios de los gentiles que creen que venimos de la evolución del chango, que creen en la ciencia. Dios no es Dios de los gentiles que creen en la teoría del Big Bang. Dios no es Dios de los gentiles que adoran a la muerte o a Satanás. Todos esos son gentiles, porque todo pueblo fuera del pueblo de Dios en la Biblia es llamado gentil. ¿Y esto se puede comprobar con la Biblia? Por supuesto. Cualquier cosa que no le puedan comprobar con la Biblia, hermano, no la crea, porque no es verdad. Pueden ser razonamientos de hombre y lógica de hombre, que sí nos lleva a un razonamiento y a una lógica. Pero no, si no se comprueba con la palabra de Dios, no es verdad. Solamente es palabra de hombre, con razonamiento de hombre y con lógica de hombre. Dice Lucas capítulo 18, verso 31 al 32. Tomando Cristo a los 12 les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Cristo le dice a los 12 que será entregado a los gentiles, pero sabemos que Cristo fue entregado a los romanos. Que en la Biblia y por Cristo mismo sean llamados gentiles los romanos es precisamente por lo que estamos hablando, de que todo pueblo que no es del pueblo de Dios en la Biblia son llamados gentiles. Y si vamos un poco a la etimología de la palabra gentil ahí, donde dice que será entregado a los gentiles, la palabra gentiles viene del griego. La palabra en griego es ethnos, que significa raza, tribu. Específicamente alguien foráneo, extranjero, fuera del pueblo de Dios. Y todavía dice más la definición: no judío, usualmente y por implicación pagano. Entonces, en su iglesia le dicen que usted es gentil, que ustedes son gentiles. Váyase a la raíz de la palabra y va a ver que ahí le están diciendo que usted es pagano y que usted es alguien foráneo, extranjero, fuera del pueblo de Dios, porque esa es la definición de gentil. Entonces, antes de decidir o de definir qué somos, oiga, pues primero vea bien cómo se va a definir, porque si usted se define como gentil, tan solo estudie la etimología de la palabra, la raíz de la palabra, a ver qué significa ser gentil, porque yo voy a ser gentil. Bueno, investigue bien qué significa ser gentil, porque está totalmente equivocado si usted cree que puede ser gentil, o si usted cree que siendo gentil puede ser pueblo de Dios. Todos los gentiles son todas las naciones o pueblos foráneos o extranjeros fuera del pueblo de Dios. Esto es ser un gentil definido por la Biblia y por la etimología de la palabra. Entonces queda claro, en otro tiempo, cuando estábamos sin Cristo, éramos gentiles, pero en este otro tiempo que ya estamos con Cristo, ya no podemos seguir siendo lo mismo. Ya hemos sido hechos cercanos a ser ciudadanos del pueblo de Israel por la sangre de Cristo. Esta es la conversión real de un gentil, que es un extranjero al pueblo de Dios. Te conviertes de ser gentil extranjero,
y dejas de ser gentil extranjero. Ahora eres conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Y lo dice ahí mismo en Efesios, en el capítulo 2, leímos del 11 al 13, donde nos dice precisamente que Cristo nos hace cercanos a ser ciudadanos de Israel. Y una vez que somos cercanos a ser ciudadanos de Israel, dice el verso 19, así que ahora ya no sois extranjeros. Si ya eres ciudadano de Israel, ya no eres extranjero. Dice, ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Advenedizo, significado de advenedizo, residente extranjero, y significado de conciudadano, el significado es nativo del mismo pueblo. Entonces, si somos hechos cercanos a la ciudadanía de Israel por Cristo, dejamos de ser extranjeros a Israel y ya no somos residentes extranjeros en el pueblo de Dios, en Israel. Ahora somos conciudadanos, nativos del mismo pueblo, de los santos y miembros de la familia de Dios. Vea qué bonito, vea qué hermoso es esto. Entonces, si usted lee Efesios 2, si lo lee todo el capítulo, léalo, lo que estamos leyendo ahorita. Y si esa enseñanza, si esa parte de la Escritura no nos habla de ser convertidos a la ciudadanía de Israel para dejar de estar sin Cristo, para dejar de estar sin Dios en el mundo y para ser hechos miembros de la familia de Dios, si esto no nos habla de que en otro tiempo estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y éramos gentiles, pero una vez que estamos con Cristo y con Dios en el mundo, ya no estamos alejados de la ciudadanía de Israel por la sangre de Cristo. Si estas citas no hablan de todo esto, hermano, entonces ¿de qué hablan? Sea imparcial a la hora de interpretar esto y vea si realmente no está hablando de esto. Entonces, si todos los pueblos o si toda persona fuera del pueblo de Dios es llamada gentil en la Biblia, y si hay personas que creen en la teoría de la evolución del chango y en el Big Bang, y si hay personas que adoran a Satanás, a la muerte, si hay personas que ni siquiera creen en Dios ni en Cristo, los ateos, es claro que Dios no es Dios de esos gentiles, y todos fuera del pueblo de Dios son llamados gentiles. Entonces es claro que Dios no es Dios de esos gentiles. Dios es Dios de los gentiles que se convierten a Dios a través de Cristo. Y si es verdad que estás con Cristo, entonces te has convertido de gentil a Israel. Porque ya lo vimos mucho y aunque suene muy repetitivo, porque Cristo te hace cercano a ser ciudadano de Israel. Si es verdad que estás con Él, es que ya te convertiste en ciudadano de Israel. Porque ¿cómo Dios podría ser Dios de los gentiles que tienen por Dios, por ejemplo, a Buda? ¿Cómo Dios podría ser Dios de los gentiles que tienen por Dios al dragón, como los chinos? ¿Cómo Dios puede ser Dios de los gentiles que tienen por Dios a Krishna o a cualquier otro Dios falso? ¿Cómo es que Dios podría ser su Dios si ellos ya tienen un Dios falso? ¿Y cómo es que Dios puede ser Dios de los gentiles si los gentiles están sin Cristo? Y dice que están sin Dios en el mundo. Entonces Dios no es Dios de esos gentiles, de los que no han sido hechos cercanos a ser ciudadanos de Israel. Dios no puede ser Dios de esos gentiles. Vamos a ver qué más dice la Biblia de qué es ser un gentil. Pero que lo diga la Biblia. Que lo diga la Biblia, no que lo digan los pastores, las iglesias o las religiones. Que diga la Biblia qué es ser un gentil. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso del 4 al 5, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. La Biblia dice que los gentiles no conocen a Dios. Y vamos a ver más. Pero para ver lo siguiente, vamos a ver un poco de contexto en Hebreos capítulo 13, en el verso 15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan
su nombre. Entonces aquí nos está diciendo que los sacrificios que se ofrecían o se ofrecen a Dios no solamente son sacrificios de animales, ni sacrificios donde alguien tiene que morir. Aquí nos dice que entre esos sacrificios entra el sacrificio de alabanza y el sacrificio de oración, que es el fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a ver 1 Corintios en el capítulo 10, en los versos 19 y 20. Dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Mire, ahí están los sacrificios a los ídolos, que también son sacrificios para Dios. Los sacrificios de alabanza, bueno, los sacrificios para Dios obviamente son totalmente separados, pero se les maneja igual como sacrificios. Si sacrificamos a Dios cantos de alabanza, sacrificios de alabanza, u oraciones, fruto de labios que confiesan su nombre, aquí está hablando de los ídolos, y al ídolo se le hace eso también. Si usted tiene como ídolo a San Judas, o a la Virgen, o a Buda, o a cualquier otro, usted le hace oraciones a ellos. Bueno, esos son sacrificios de fruto de labios. E incluso le hace alabanzas, le hace cantos también a Judas, a la Virgen, no sé si a Buda, supongo que también, pero si le hacen cantos, esos se toman como sacrificios de alabanza. Y dice en el verso 20: antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces, estas palabras pueden ser fuertes, pero véalo, lo está diciendo la Biblia. Si usted como gentil hace un sacrificio de canto de alabanza a Dios, si usted como gentil hace un sacrificio de fruto de labios, de oración a Dios, siendo gentil, aquí dice que lo que los gentiles sacrifican, hablando de sacrificios de alabanza y de oración, eso lo están sacrificando a los demonios. Y dice muy claro, y no a Dios. Entonces, aunque yo crea que cuando en mi iglesia voy y le canto, le estoy cantando a Dios, alabando a Dios, si yo soy gentil, aquí dice que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Sí, hermano, esos sacrificios de alabanza, de cantos, de oración, aunque usted crea que se los está haciendo a Dios, si usted es gentil, ahí dice que se está sacrificando a los demonios y no a Dios. Analice la cita, lo dice muy claro, y vea el contexto. ¿Cuáles son los sacrificios de alabanza y los sacrificios de fruto de labios que confiesan el nombre de Dios? Pero esto se puede evitar. ¿Cómo evitar que nuestras oraciones, cantos y alabanzas no estén siendo tomadas para los demonios y que sí sean tomadas para Dios? Con la ley, hermano, con la ley. Precisamente por eso Proverbios, capítulo 28, en el verso 9 nos dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, normalmente los gentiles son los que no quieren oír la ley. Y yo creo que usted lo puede ser la experiencia viva de esto. A usted le dicen que es gentil y le dicen que ya no tiene que cumplir la ley. Bueno, los gentiles son los que no oyen la ley. Al hacer eso, su oración se convierte en una abominación. Su sacrificio de fruto de labios de la oración se convierte en una abominación. Lo dice también Proverbios. Y siendo una abominación su oración es tomada para los demonios, porque una abominación no puede ser tomada para Dios. Y se cumple, así se cumple lo que estamos viendo. El fruto de labios que sacrifican los gentiles a los demonios, los sacrifican y no a Dios, porque siendo gentiles, sin obedecer la ley, sin oír la ley, su oración se convierte en una abominación. Y repito, como una abominación no puede ser tomada para Dios, es tomada para los demonios. Pero si de verdad ya estamos con Cristo, esa es la buena noticia. Si de verdad usted ya está con Cristo, pero que sea verdad, entonces usted ya dejó de ser gentil. Y si ya no es gentil, entonces sus sacrificios de alabanzas, de cantos, de oraciones, ya no pueden ser tomadas para los demonios y sí para Dios. Porque usted ya no está cantando, alabando, ni orando
como siendo un gentil, ahora está cantando, alabando y orando como israelita. Entonces, si ya no es gentil, entonces sí es tomada para Dios y no para los demonios, porque lo que los gentiles sacrifican en cantos, oraciones y alabanzas, sí lo sacrifican para los demonios, aunque no se den cuenta. Y precisamente por esto, Cristo les dice a sus discípulos, cuando oren, no oren como los gentiles. Se los dice en Mateo capítulo 6, en el verso 7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces Cristo les dice, cuando oren, no oren como los gentiles, porque si oran como los gentiles, con repeticiones vanas y sin oír la ley, que es como oran los gentiles, sin obedecer la ley, si oran así, su oración se convierte en una abominación y eso es tomado para los demonios, como un sacrificio para los demonios. Por esto, les dice Cristo, no oren como los gentiles. Y entonces, póngase usted en ese ejemplo, hermano. La Biblia y Cristo mismo le dicen, no ores como los gentiles, pero su pastor le dice, su iglesia, su religión, su doctrina le dicen que sí ore como gentil, porque le dicen que usted es un gentil. Entonces, ¿cómo va a orar? Pues como un gentil. Pero Cristo dice que no ores como los gentiles. ¿A quién va a obedecer? ¿A quién va a seguir? ¿Al pastor, a su iglesia, a su religión, a su doctrina? ¿O a lo que le dice Cristo? Porque aquí se lo está diciendo Cristo muy claro. Y todavía dice más en el verso 8, de ahí mismo, de Mateo 6. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿A ellos quiénes? Pues a los gentiles. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros lo pidáis. Entonces Cristo dice, aparte de que no ores como los gentiles, dice, no te hagas semejantes a ellos, a los gentiles. Y entonces la Biblia y Cristo le dicen a usted, hermano, que no se haga semejante ni parecido se haga a los gentiles, pero su pastor, su iglesia y su religión le dicen que no solo se haga semejante a un gentil, sino que usted sea un gentil. Porque le dicen que usted es un gentil en su iglesia, ¿cierto? Entonces, otra vez, ¿a quién va a obedecer? ¿A quién va a seguir? Su mismo pastor le dice que no le haga caso a nadie, que siga lo que dice la Biblia. Bueno, pues aquí está lo que le está diciendo la Biblia. Su iglesia, su doctrina. Vea lo que le dicen ellos y lo que le dice Cristo y la Biblia. Y vamos a ver qué más nos dice la Biblia en Mateo capítulo 10, en el verso 5. Vamos a ver qué más nos dice Dios a través de su palabra. Dice, a estos 12 envió Cristo y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan, y en ciudad de samaritanos no entren. Cristo les da instrucciones a sus discípulos y les dice, no sigan los caminos de los gentiles, es decir, no hagan lo que hacen los gentiles. Pero el pastor, su iglesia, su religión, su doctrina vienen y le dicen, no solo que vaya por los caminos de los gentiles, sino que usted es un gentil. Otra vez, ¿a quién va a obedecer? ¿A quién va a seguir? Es muy clara la Biblia en decir todo esto, en decir qué y quiénes son los gentiles y que no son pueblo de Dios. Y es muy claro, Cristo y la Biblia, en decir que no seamos como los gentiles, que no oremos como los gentiles, que no vayamos o que no sigamos los caminos de los gentiles. Esto nos lo dice Cristo y la Biblia. ¿A quién va a obedecer? ¿A quién va a seguir? Vamos a ver un poco más de lo que nos dice la Biblia, de lo que nos dice Dios en su palabra. Y Dios nos dice en Mateo capítulo 18, en el verso 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y pecador y publicano. Entonces, si alguien comete pecado, le reprendemos a solas. Si no entiende, le reprendemos con testigos. Y si sigue sin entender, se lo decimos a la iglesia.
Y si aún así no entiende, si sigue pecando reiteradamente, dice la Biblia que le tengas por gentil y pecador, publicano. Entonces, ¿el que peca contra el hermano es lo mismo que el que no peca contra el hermano? Porque el pastor y en su iglesia, en su doctrina, en su religión le dicen que usted es gentil y que todos ustedes son gentiles. Pero la Biblia dice que le tengas por gentil solo aquel que peca reiteradamente contra el hermano. Entonces, el que peca reiteradamente contra el hermano y el que no peca son lo mismo según su pastor y su iglesia y su religión y su doctrina. Según ellos, usted es gentil sin pecar contra los hermanos. ¿Se da cuenta de eso? Y según la Biblia, es gentil el que peca reiteradamente contra los hermanos. Vea qué incoherencia más grande. Según su pastor, su iglesia o religión, ¿cuál sería la diferencia del que no peca reiteradamente contra el hermano y del que sí peca? No habría diferencia, porque todos son gentiles. Esta es una contradicción, una incoherencia y un error enorme que están viviendo hoy las religiones, las iglesias y las doctrinas. Y todo por defender sus doctrinas o sus creencias, por defender su religión en vez de buscar la verdad. Si expulsan a alguien de la iglesia por algún o algunos pecados que haya cometido reiteradamente, si lo expulsan, la Biblia dice, la palabra de Dios, Dios le dice que le debe tener por gentil y pecador, publicano. Y entonces, si los que son expulsados de la iglesia y están fuera de la iglesia por pecadores, si ellos son tenidos por gentiles, pero los que están dentro de la iglesia también son gentiles, vea qué incoherencia, en qué contradicción, qué error más grande. Si fueras gentil dentro de una iglesia, no tendría sentido que dijera que si alguien hace lo malo, que si alguien peca reiteradamente, lo tengas por gentil. No hay diferencia. O todos los hermanos están pecando contra todos los hermanos para tenerlos a todos como gentiles. ¿Qué clase de iglesia tenemos? Porque la Biblia dice que a los que pecan son a los que se les tiene por gentiles y pecadores, a los que reiteradamente están pecando contra el hermano. ¿O será acaso que tenemos una iglesia llena de gentiles, llena de hermanos que están pecando contra los hermanos? Pregúntese, hermano, si los gentiles también son pueblo de Dios y también serán salvos, como dicen algunos, Cristo y la Biblia, o Cristo y Dios, la palabra de Dios le dirían, no se hagan semejantes a los gentiles, no vayan por los caminos de los gentiles, no oren como oran los gentiles. El que peca reiteradamente, tenlo por gentil. La Biblia diría a los gentiles, y no a los israelitas, sino a los gentiles les diría, conviértanse a Dios, dejen de ser gentiles. Todo esto lo dice la Biblia, y se lo dijo Cristo a sus discípulos, lo estamos viendo en el estudio. Y ahora, con eso que dicen de que los gentiles iban a ser salvos, hermano, váyase a lo que diga la Biblia. Por favor, que lo diga la Biblia, porque si le dicen eso pero no se lo sustentan con la Biblia, vea qué dice la Biblia. No qué dice el pastor ni qué dice la iglesia y la religión, qué dice la Biblia. Ya lo vimos mucho, lo quiere volver a ver otra vez, Efesios, otra vez, capítulo 2, en el verso 11 y 12. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros gentiles, ahí está, les está hablando a los gentiles. Verso 12, en aquel tiempo o en aquel otro tiempo, siendo gentiles estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, estaban sin pacto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si siendo gentil van a ser salvos, ¿quién los va a salvar? Porque la Biblia dice que los gentiles están sin Cristo y sin Dios en el mundo. Si los gentiles van a ser salvos ¿por quién? Si los gentiles están sin Cristo y sin Dios, ¿quién nos va a salvar entonces? Y a esto todavía hay que agregar Romanos, capítulo 11, en el verso 25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio,
para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Escudriñe, hermano, y analice. Dice que a Israel le ha acontecido endurecimiento hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Los gentiles tienen que entrar ¿a dónde? Así es, hermano, aunque nos cueste aceptarlo, los gentiles tenemos que entrar al pueblo de Israel. Y todavía dice el verso 26, luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Luego todo Israel será salvo. No dice que vayan a ser salvos los gentiles, dice que los gentiles tienen que entrar a Israel para después salvar a todo Israel. No hay una sola cita en la Biblia que diga que van a ser salvos los gentiles por Dios. Hay que entender esto. Es muy claro, repito, en la Biblia es muy claro. El problema es lo que nos han metido, lo que nos han enseñado y lo que nos han dicho que es. Tiene que entrar la plenitud de los gentiles a algún lado. ¿A dónde? Al pueblo de Israel. Y se puede, no importa cuál es su descendencia sanguínea, no importa en qué país usted nació. Usted entra al pueblo de Israel a través de Cristo, porque Cristo lo hace cercano a esa ciudadanía. Ya lo vimos mucho. Entonces sí se puede convertirse de ser gentil a convertirse en Israel. Y esa es la buena noticia. Lo vimos en Efesios 2, en el verso 13, donde dice que en otro tiempo eras gentil, en otro tiempo, y estabas lejos de la ciudadanía de Israel. Pero ahora en otro tiempo, que ya no estás sin Cristo, que ya estás con Cristo, has sido hecho cercano a la ciudadanía de Israel por la sangre de Cristo. Así que ahora ya no somos gentiles. Ya somos aquello a lo que nos acercó Cristo, si de verdad estamos con Cristo. Y hermano, Cristo no nos acerca a los testigos, a los mormones, a los mesiánicos, a los evangélicos, a los luteranos. Cristo no nos acerca a nada de eso. Debería de haber una sola religión. Cristo nos acerca a Israel. Y esa debería ser y es la única verdadera religión de Cristo. Y siendo tú un ciudadano de Israel, no olvides que tienes un compromiso. Siendo tú ciudadano de Israel, tú tienes que cumplir la ley que Dios le dio a Israel. Y nada de que espiritualmente. La tienes que cumplir físicamente con obras, porque solo con obras puedes mostrar que realmente estás con Cristo. Decirlo de palabra, ya lo vimos, cualquiera lo puede decir. Y siendo así, siendo tú ya un ciudadano de Israel, ahora sí, tu oración ya no es una abominación. ¿Por qué? Porque si tú cumples la ley de Israel, porque ya eres ciudadano de Israel, y la oración que se convierte en abominación solamente es la de aquellos que no oyen la ley, pues bueno, ahí ya está claro, ¿verdad? Entonces tú ya no oras como gentil y ya no oras sin cumplir la ley, porque como ciudadano de Israel ya cumples la ley de Israel. Y así tu oración ya no es una abominación y ya no es tomada para los demonios, ahora sí es tomada para Dios. Porque ya no oras ni cantas ni alabas como gentil, ahora oras, cantas y alabas como aquello a lo que te acercó Cristo, como un Israel. Y recuerde, hermano, recuerde que el Salmo 22, en el verso 3, todavía nos confirma y nos dice: pero tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel. Es muy claro, hermano. Dios habita en la alabanza de Israel. No dice Dios habita en la alabanza de su pueblo. Dice exactamente en la alabanza de quién. Y no es en la alabanza de los testigos, de los mormones, de los cristianos, de los pentecostales, de los evangélicos. No.
Dios habita en la alabanza de Israel. Ruego a Dios, porque abra nuestra mente y nuestro corazón y nos ayude a salir de toda mentira y de todo engaño. Le pido esto, Padre eterno, en el nombre poderoso de su Hijo, nuestro Dios Yeshua. Amén.